exponer de la ascensión de Yeshua. ¿Estás lista, Zairi? Sí, pero lo que pasa es que yo estoy aquí en el Skype de mi teléfono, pero el Skype de mi computadora no me abre. No te creo. No, pero lo podés. O sea, estoy en mi si no teléfono. puedes, porque no puedes proyectar la presentación. Ajá, no puedo proyectar la presentación porque no me abre el Skype de mi computadora. Métete el Skype online. Ok. O si no, igual. O andala leyendo de tu Word y solo hablas a nosotros, pues, que veamos la presentación. Hagamos algo, mandalo al grupo y nosotros lo vamos viendo. Y solo nos deciden qué diapositiva estás. Igual puedes meterte del sitio de Skype y ahí puedes proyectar. ¿Tenés la posibilidad de mandarla o no? Si no, igual comenzás solo leyendo y nosotros pues como que nos está exponiendo sin ver la presentación. Vamos a ver si me puedo conectar para mostrar la presentación. Bueno, entonces si querés, mientras vos la mandás, voy a aprovechar para... Bueno, yo igual voy abriendo lo que quedó pendiente de la clase pasada. Recordemos lo que vimos. A ver, José Eduardo, mientras Zairi envía la presentación y resuelve eso, si nos dice un breve resumen de lo que habló la semana pasada, José Eduardo. Ok, sí, bueno. Hola a todos, bendiciones, ya vine. Bendiciones, Ale. Nos va a recordar ahorita José Eduardo un poco de lo que él habló la semana pasada. Sí, bueno, si contesto tarde es porque tengo el audio retrasado, así que más que todo lo que vimos la semana pasada fue más que todo lo que es la resurrección de Cristo, todo lo que fue todas las evidencias y todo lo que tenga que ver con su resurrección, sobre quienes lo vieron, sus testigos, sus milagros, todo lo que se vio todo lo que Jesús hizo durante los 40 días. También vimos lo que es un breve resumen de lo que es una como introducción al tema que Zairi va a tocar hoy. Y también vimos, no me acuerdo el tema de que se tocó después, el tercer tema, pero sí se vio un tercer tema y que me disculpan de mi mala memoria, pero sí no me acuerdo de ese tema, pero sí eso, los dos primeros sí fue lo que nos enfatizamos un poquito más en eso. En la tercera sí, me disculpan ahí, que alguien me apoye, por favor. Creo que era el Orden Saluti, ¿verdad? El Ordo Saluti que expuso Hanna Díaz. Ordo Saluti. Creo que habló sobre los pasos de la salvación, creo, por así decirlo. Pero bien dijimos que al final no es como que habían unos pasos para ser salvo, pues que solo lo es como para estudiar, para comprender un poco mejor, pero que al final lo único que necesitamos es aceptar a Yeshua y que la salvación no se pierde, y que creo que también habló del crecimiento, si no me equivoco. Ok, te vamos a recapitular. El Ordo Salutis, si bien es cierto, se hablan de pasos, dijimos que no es algo rígido, ¿verdad? Sino que nos trata de hablar de todas las aplicaciones, por así decirlo, o todas las actividades que se llevan a cabo cuando un creyente viene a Cristo. Entonces dijimos que se dividían en dos partes por aquí, ¿verdad? En dos partes. Uno que es lo que tiene que ver con Dios y lo otro lo que ya tiene que ver con el creyente. Lo que tiene que ver con Dios, pues hablamos de lo que es el llamamiento y la regeneración. ¿Qué es el llamamiento? Estas dos actividades que tienen que ver con Dios
es eminentemente lo que decimos es por pura gracia. Porque quien Él escoge, a los que a Él le place, a sus escogidos, es por pura gracia. Habla de que muchos son los llamados, sabemos que está el versículo, pero pocos son los escogidos. Entonces, definitivamente, ¿hay un versículo que lo sustente? Claro que sí. Ahí está ese que dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje de salvación, que lo que Yeshua vino a hacer, o sea, está para todos, está abierto, pero depende de cada quien tomarlo. Aunque se habla de los escogidos porque son los que aquellos ya están en el plan divino de salvación de Dios. Entonces, el llamamiento es uno y la regeneración es otro. ¿De qué habla la regeneración? La regeneración habla de lo que ocurrió con Pablo. Por ejemplo, lo que dice la Biblia, la metanoia. Si bien es cierto, en algunos casos ocurre de manera drástica, así como ocurrió con Pablo, que de un día para otro pasó de ser perseguidor a ser uno de los pilares, ¿verdad?, de lo que es el evangelismo y lo que fue la distribución de lo que es el cristianismo. Por lo general, eso no aplica a todos nosotros, ¿verdad? A todos nosotros, pues, por lo general, nos toma como por pasos. Cada quien va paso a paso. Como digo yo, de manera de broma, cuando tengo algún conocido que está en eso de perseverando por ser mejor, un demonio a la vez. Por lo general ocurre en los cristianos así, un demonio a la vez. Es decir, usted vino a Cristo y de repente antes era bolo, era drogadicto, era esto, era lo otro, mujeriego, lo que sea, o las mujeres, ¿verdad? Y no es que son pocas las personas que tienen la transformación total. Entonces, ahí donde viene la misericordia de nosotros para los nuevos creyentes, ¿verdad? No podemos esperar que un nuevo cristiano sea igual que nosotros, tenga el mismo compromiso con la iglesia, lea la Biblia, adore igual de la misma manera. No puede ser así, porque por lo general ocurre en tiempo, es gradual y es progresivo. Eso se refiere a la regeneración o la metanoia o la transformación o el cambio en la persona. Eso tiene que ver con Dios, que es por pura gracia, porque aún nosotros hay cosas que por nosotros mismos sabemos que no podemos cambiar, sino que Dios lo hace igual por gracia. Nosotros nos rendimos ante el Espíritu Santo y decimos, no, con esto yo no puedo. Porque por más que el ser humano intente cambiar, llega un momento que uno dice, yo no puedo. He intentado todo por esto, yo sé que quiero cambiar, pero vuelvo y caigo una y otra vez. Eso es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Llegar a ese cambio genuino. Eso por parte de Dios. Y lo que tiene que ver en el Ordo Salutis, o las actividades que llevan a cabo en la salvación en el cristiano, tenemos la convicción y la conversión. O sea, son 4 grandes cosas que tienen que ver con Dios, que es llamamiento y regeneración, y lo que tiene que ver con el ser humano, que es la convicción y la conversión. Hemos hablado una y otra vez de qué es convicción, a qué se refiere. La convicción, dijimos, que se refiere al convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Convencimiento de pecado, es decir, yo me doy cuenta de que yo soy un pecador, que nací siendo pecador, que por culpa de Adán todos somos pecadores, dice la Biblia. También hay un sustento bíblico para eso, que por cuanto uno pecó, ¿verdad?, y entró el pecado al mundo, todos somos constituidos pecadores. Entonces yo tengo que llegar a ese convencimiento de decir, soy un pecador, no soy perfecto. 2, tengo naturaleza pecaminosa. 3, continuamente estoy pecando, ¿verdad? Entonces, cuando llego a ese convencimiento, igual llego al convencimiento de la justicia. ¿Cuál justicia? Bueno, primero de juicio, perdón. El convencimiento de juicio es saber que vamos a ser juzgados por eso, que la paga del pecado es la muerte, que cuando estamos condenados sin Cristo, ya sabemos cuál es el destino que nos espera, ¿verdad? La muerte, el lago de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la esclavitud al pecado. Entonces, eso es convencido de juicio. Sabemos que va a haber tanto un juicio personal que cada uno de nosotros tiene a la hora de morir y el juicio final. Y por último, la tercera, convencimiento de justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia imputada por Yeshua. Es decir, que por medio de él, así como por uno entró el pecado, por uno entró la salvación. La justicia que ya Yeshua pagó en la cruz del Calvario. Entonces, volvemos a repetir, ¿quiénes son los llamados? Son todos. O sea que Yeshua, ¿por quién murió? Claro, Yeshua murió por todo el mundo. La redención está a la mano de todo el mundo, pero hay que apropiarse de ella, porque hay un debate entre Yeshua, ¿por quién murió? ¿Murió solo por los escogidos o murió por todo el mundo que estaba condenado? Bueno, entonces se dice, bueno, en la parte, cada quien puede tener su manera de pensar. Hay unos que piensan que específicamente vino a la cruz y murió solo por los escogidos. Pero para mí eso sería algo parcializado.
que sería que su muerte no fue suficiente. Yo considero, Abijalem, que él murió por todo el mundo, él restableció lo que era la enemistad total entre la humanidad y Dios, pero yo tengo que apropiarme de eso. Un ejemplo, siempre lo pongo, el ejemplo sería, el día que usted cumple años, por decir algo, recibe, yo voy y le llevo a usted un regalo, y el regalo que le llevo es una gift card, las tarjetas de regalo, y yo le digo a usted que con esa gift card usted puede comprar 1000 lempiras en su tienda favorita. Puedo darle una gift card de Supermercado La Colonia, puedo darle una gift card de Zara, o sea, X, qué sé yo, donde a usted le guste, y yo le doy la gift card el día de su cumpleaños. Pero resulta que a usted se le olvida que yo le di eso, y la anda siempre metido en... O sea, pueden darlo toda la vida en el pantalón. Son suyos, ¿verdad? Yo ya se los regalé. Pero si usted no va y no va a la tienda y no pasa la tarjeta y no compra lo que usted quiere, ¿se apropió usted de esos 1000 lempiras? No, no se apropió de esos 1000 lempiras. Entonces, esa es la manera como yo había he entendido esto de la salvación y quiénes son los llamados. O sea que para mí ya no son pasos, ¿verdad? De ocurre esto primero, no. Sencillamente es como a alguien se le ocurrió, un teólogo, decir, bueno, esto es lo que se lleva a cabo cuando ocurre una... entonces yo puedo preguntar en examen, ¿verdad? Para que una persona sea salva, ¿qué actividades o qué ítems le corresponden a Dios? Usted me va a poner el llamamiento y la conversión. O viceversa, para que una persona sea salva, ¿qué implica ya el cristiano? Pues una conversión y una regeneración. El hecho de estar constantemente nosotros con nuestro dominio propio, autosumitarnos y llevando a perfección, ¿verdad? Entonces, no sé cómo... Kairi, ¿lograste resolver? Para comenzar con esto. Diego me va a hacer el favor de Escúchalo. la presentación. Sí, a mí sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ahí. Pueden ver. De proyectarla. Ok. Ya. Y lograr resolver, ¿ya la tiene Diego? Sí. Ahorita, Ok. mira, yo Está bien, comparta, pues, Diego. Vamos a ver. Ahorita todavía no. De verdad no le sale. ¿Le sale o no? Sí sale. Ahora Bueno, ahí. sí. Ok. Bueno, pues perdónenme por quitarles tiempo, la verdad, por unos problemas, pero y pues hoy quería hablarles un poco sobre lo que es la ascensión de Jesucristo. Dale, digo. Se quedó en la primera.
Se quedó la primera. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué simboliza la ascensión, qué es este acontecimiento que marca tanto. Si nos damos cuenta, en este estudio es muy importante, es muy interesante, porque si nos damos cuenta, casi no le damos tanta importancia, sino que le damos más importancia a la muerte de Jesús. Entonces es algo sumamente importante eso. Este acontecimiento marca mucho la transición entre la gloria de Cristo al llegar al cielo en su ascensión, que cuando está exaltado a la diestra del Padre. También marca la posibilidad de que la humanidad en el reino, como tantas veces que lo hemos. De esta manera, Jesús, esta ascensión simboliza prácticamente un sello de su misión aquí en la tierra ha sido terminada, ha sido completada con éxito. También hay un pasaje que nos dicen que en los días que está en Lucas 24, del 50 al 53, que dice que sus discípulos al ver que Jesús ascendió no se sentían tristes, no se sentían como que los habían abandonado. En cambio, fue que ellos sabían que siempre Él iba a estar en espíritu con ellos, siempre estuvo con ellos. Y también que retornó a su gloria celestial, le digo. No avanza. ¿Ahora? No, se quedó en la... Ahí sí. Yo. Ahora, Sí. bueno, sí. ¿Cuál es su importancia? La importancia de que también señaló como dije anteriormente, el final de su misión, de que la cumplió con éxito, de que el Dios Padre nos había mandado amorosamente a su Hijo para morir por nosotros, porque Dios Padre mandó a su Hijo a morir por la maldad que había en este mundo, para salvarnos, para retornarnos a la verdad, a la vida. También marcó un gran espacio, si se podía decir así, en la línea de tiempo. También la ascensión de Cristo al cielo no es el fin de su presencia entre los hombres. En cambio, es el comienzo de una nueva forma de estar en el mundo, de que su presencia nos acompaña con signos de la misión de sus discípulos. Otra cosa también es que la verdad es que suele conceder importancia igual a la ascensión de Cristo como en comparación a la muerte de la cruz, como es importante notar la expresión encontramos en Marcos que dice fue recibido arriba del cielo, que es traducido en otras versiones como fue llevado, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo a sí mismo como prueba más de que encontraba plena complacencia, si se podría decir así, en la obra de su Hijo. Además, hay otro detalle interesante que nos sirve para comprender que la obra de Cristo quedó finalizada con su exaltación. La Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en Hechos 1 al 3. Y es precisamente ese detalle, el hecho de que Él se sentara, el que nos confirmara que su obra había sido plenamente completa. En el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, no había ningún asiento, lo cual señalaba que esa obra que los sacerdotes hacían nunca concluida. Esto era porque los sacrificios que ofrecían tampoco podían quitar definitivamente el pecado. Como tenemos en Hechos 10, del 11 al 12. Dale. Eh, Tiene un poquito de delay, pero ya la cambié. Ya salió.
Ya salió. Ya está listo. No ha cambiado. Yo ya tengo la siguiente presentación. No, estamos en la que dice, además, hay otro Bueno. detalle interesante. Ok. Bueno, a mí me quedo en esa, pero no importa. Bueno, implica también la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Dice, por medio de la resurrección, así como la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías, haciéndole clavar en la cruz de Barrabás. Dios respondió a la maldad colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo y ha dado el señorío universal mientras espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentará también a reinar en esta tierra. En Mateo 25, 31. Dale, viejo. Ahí está. ¿Le sale? Sí, Diego. Ok. Vamos a hablar un poco de sus ministerios posteriores a la ascensión. En su ministerio pasado, la llegada del Espíritu Santo dependería de que Cristo fuera el Padre. Al llegar a la ascensión, el Espíritu Santo haría ¿cómo se podría decir? Un intercambio, si podría decir, al dejar Jesús esta vida terrenal, el Espíritu Santo bajaría, si se podría decir así, bajaría a estar con sus discípulos y con su gente. Y Pedro repitió esto el día de Pentecostés, alegando que fue el Cristo resucitado y ascendió quien envió al Espíritu Santo. Las pruebas adjuntas que nos presenciaron aquel día, en Hechos 2, del 32 al 34. En su ministerio presente como cabeza de su cuerpo por su resurrección y ascensión, fue situado en su puesto a la diestra del Padre, como ser una cabeza de la iglesia en Efesios 1, 20 al 23. Él formó el cuerpo mandado al Espíritu en el día de Pentecostés para bautizar a los creyentes. En Hechos 1:15, 2:36 y 1 Corintios 12 al 13. Él cuida de su cuerpo en varias maneras, así al igual que nosotros tenemos que tener esos cuidados, que lo santifica y su obra de santificar incluye sustentar y cuidar su cuerpo. Dale. No se cambia, no se cambia. Ahí ya. Ya está, me avisan cuando Sí, ahí ya está. vean. Ya está. Ya. Ok, bueno. Entonces también como sacerdote para su pueblo, que fue nuestro fiel Señor, que nos ayudó, que nos dio la gracia, que también asegura que nosotros le vamos a seguir ese lugar donde estaremos, como Él prepara un lugar para nosotros, que nos está asegurando un camino, que nos está asegurando esa vida futura, que nos está preparando a nosotros mismos, al igual pasar todo ese camino para acompañar, y también del ministerio futuro, de que Él predijo que va a resucitar de los muertos,
en el futuro, de que también todos oigan la voz de Cristo, que todos vamos a tener una oportunidad de conocerlo antes de su llegada, antes de su venida. Y también que Él nos va a juzgar, que todos vamos a ser juzgados por por el mismo Dios. Al igual que nos vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados, que Él va a ser el rey, el que va a gobernar este mundo. Y pues con eso concluimos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a resumir, ¿verdad? Lo que hablamos tanto la clase pasada con Pablo. Para terminar con lo que es la temática de Cristología, vimos que primeramente lo vimos a Jesús como hombre, a Jesús como Dios, hablamos de la unión hipostática, que es la unión de estas dos naturalezas, y hablamos de la kenosis que vimos que es la cuerpo de Cristo. Él dejó su lugar de gloria y de honra, o sea, su posición, para venir aquí como hombre y hacerse como siervo sufriente. Entonces, ¿con qué terminamos? Con cuál es la importancia de su resurrección y de su ascensión. Entonces, principalmente dijimos que su resurrección lo deja a él como un profeta, alguien que no mintió, porque así como él dijo que lo haría, la resurrección, ha sido cumplido, ¿verdad? Entonces a él no lo deja como mentiroso. Dos, esto es lo que le da como la esencia o el peso que le da al testimonio de los discípulos y la predicación, incluso el mensaje que nosotros damos hoy en día, ¿verdad? Nos hace diferente de cualquiera de las demás religiones, porque a diferentes demás religiones nosotros sí tenemos un Salvador que vino como hombre, que nos entiende y que aparte de que murió por nosotros por amor, Él resucitó y después ascendió. Hay pruebas de la tumba vacía, sí las hay, no hay quien lo ha podido refutar. ¿Qué otra importancia hay de su resurrección? Aparte de que no lo deja como mentiroso, es el testimonio de sus discípulos, es la base de nuestra predicación, ¿verdad? Y es lo que nosotros es el mensaje alentador o esperanzador de lo que es el prototipo de cuerpo. Él fue las primicias de lo que es un cuerpo glorificado. Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Todos nosotros esperamos un día que después de morir, volver a ver a nuestros familiares, volver a encontrarnos y encontrarnos ya en un lugar sin enfermedad, sin dolor, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que él hizo con su resurrección. Y con su ascensión es bien importante porque la ascensión de él lo que deja establecido es eso, es el final de su tiempo como siervo sufriente. Eso que hizo con la kenosis de dejar y venir a sufrir aquí y todo lo que vimos aquí en la tierra de su obediencia y su obediencia hasta la cruz, que cualquiera diría, uy, pero ser hijo de Dios, ¿verdad? El hijo de Dios para venir a sufrir y maltratado y humillado y esclavizado, y lo que muchas veces nos pasa a nosotros los escogidos, de que somos procesados una y otra vez y que por tiempo nos pasa las de Job, que nos quedamos sin nada, sin amigos, sin dinero, sin esto. A muchos nos ha pasado eso, pero eso es lo que tipifica la ascensión de él. También es un momento de esperanza porque es cuando él es glorificado, es decir, su obediencia, su muerte de cruz tuvo una recompensa, él subió a los cielos, o sea, vinieron ángeles a llevárselo, los discípulos lo presenciaron, lo vieron subir en nube y dice ahí mismo que de esa misma manera va a suceder en su segunda venida. O sea que esperamos que él vuelva en ese mismo lugar, en el Monte de los Olivos, y que igual como ascendió en nube, vuelva a bajar en nube. Termina ahí su tiempo de siervo sufriente, es el momento ya ahora de su glorificación, y la importancia de que él haya subido es que le da paso a sus ministerios, tanto a la venida del Espíritu Santo, no tendríamos consolador, y sus ministerios presente y futuro, como lo dijo Sairi. Presente, que es el abogado que tenemos. Principalmente tenemos un abogado ahí arriba, que es el que nos defiende constantemente en contra del acusador, que es Satanás, que una y otra vez está presentando cargos en contra nuestra. Nosotros ya tenemos un abogado que pagó por nosotros y aparte todavía es nuestro abogado, ¿verdad? Él está preparando moradas para nosotros. Él es la cabeza del cuerpo, como lo dijo, es el que da poder al cuerpo, el que distribuye dones al cuerpo. Y es un ministerio futuro, que sabemos que él volverá, él es el que va a juzgar y hasta que va a reinar en el reino milenial. Entonces, eso es la importancia de su resurrección y su ascensión. Le da el peso, es la esencia de lo que nosotros predicamos, ¿verdad?
¿Alguna pregunta con esas dos cositas para ya pasar a lo de soteriología otra vez y la clase que toca hoy? Bueno, no es pregunta, pero sí comentario, que es lo mismo que habíamos hablado la semana pasada, de que de los 40 días de que Jesús estuvo aquí en la tierra, desde su resurrección hasta su ascensión, lo que estuvimos hablando la semana pasada, era de que él perfectamente, al tercer día, él pudo haber dicho que él pudo haber dicho, ya terminé mi ministerio, ya resucité, ya perfectamente me voy de aquí, y ya. Pero esos 40 días le sirvieron a él de testimonio para que él, de su resurrección, para hacer más de algún otro milagro, aparte de dar el testimonio de lo que podría suceder en el Pentecostés, en cualquier otro momento después de que él se fuera. Exactamente, si hubiese subido inmediatamente que resucitó, pues hubiesen sido menos las personas que presenciaron ese cuerpo glorificado, no hubiesen habido las oportunidades que hubieran de verlo comer. Entonces es para eso, para testimonio, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a empezar con la de hoy. Voy a compartir la pantalla. Empezamos a hablar de lo que es la soteriología. Dijimos que venía del griego sotero o soso, y quiere decir salvación, recuperación, redención, bienestar. Ya voy a comenzar a compartir pantalla. Esperen. Ok. Me dicen si la ven. ¿La están viendo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, y igual eso es para el griego. Y en el hebreo la palabra utilizada dijimos que era yasha. Yasha, que venía de yasha, venía como de lugar amplio o espacioso. Yasha, de lugar amplio o espacioso, en contraposición a algo que está como reducido, confinado. Entonces, lo que es soteriología es el estudio de eso, de la redención, del rescate, etcétera, etcétera. La salvación dijimos que viene solo de él. Trata de la definición. La soteriología trata de la provisión tras salvación a través de Jesucristo y la aplicación de ella a la vida del pecador por el Espíritu Santo. Clase pasada. Cierra el micrófono, estoy echando bulla. El motivo que hablamos que es demostrar su gracia y su amor, ¿ok? Demostrar su gracia y su amor, vamos a ver, motivo de importancia, alcance de la salvación, dijimos que hablábamos de una salvación pasada, presente y futuro. Pasado cuando somos redimidos del pecado, presente cuando constantemente estamos siendo otra vez liberados de lo que es la esclavitud del pecado, de no caer, y el futuro, que es cuando definitivamente seremos liberados de este mundo. A ver, les está corriendo. Cuando hablamos del método, hablamos que siempre tiene que ver con siempre es por sangre, siempre es a través de Jesucristo, siempre es por gracia y siempre es por fe. Siempre, siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el requisito ha sido la fe. ¿La fe en quién? En el Dios verdadero. Porque muchas personas, esa es una de las interrogantes, ¿verdad? Si Abraham no conocía la predicación de Jesús, ¿cómo es posible que pueda ser salvo, verdad? Bueno, en aquel entonces, hasta ese momento, el Dios que se había revelado era el Dios de Israel. Ese es el verdadero Dios, el que se reveló. Entonces, a él eso le fue tomado como justicia imputada, su fe, su obediencia, y él fue salvo, ¿verdad? La revelación es progresiva. Hasta este momento, hasta el Nuevo Testamento, cuando ya se revela como Yeshua, como el Dios trino, ahora ese es el requisito, creer en ese Dios verdadero que vino en carne y hueso y que murió por nosotros. Entonces el requisito siempre es la fe en el Dios verdadero, que ahora es un Dios trino, ¿verdad? Que compete a Yeshua, que vino a morir por nosotros. Ajá, hable, Diego. En el Antiguo Testamento, la fe, bueno, el Espíritu Santo se iba de las personas, ¿verdad? Cuando pecaban. Entonces, se podría decir que también se podía perder la salvación. Sí se podía perder,
porque no estaba una constante con ellos. Porque si morían en el momento, por eso es como nosotros ahora valoramos, ¿verdad? Lo que tenemos, que eso fue precisamente lo que Jesucristo vino a hacer, que eso ya no estuviera sujeto a que si yo me porto o no me porto, que si obedezco los 613 preceptos de los mandamientos judíos, ya no estamos sujetos a eso, ¿verdad? Sino que es una salvación por gracia, por aceptarlo a Él, por creer en Él, y una vez que lo aceptamos, nosotros ahora estamos dispuestos a hacer todo lo que a Él le agrade, ¿verdad? Vamos a ver el significado de la salvación. Pues dijimos que hay salvación porque, primeramente, porque existe una necesidad. Hablamos de que todos somos pecadores. Todos somos pecadores por el pecado original, tenemos naturaleza pecaminosa y aparte tenemos pecados puntuales. De todo eso necesitamos ser salvados o redimidos. El mundo entero necesita ser salvado. El significado, bueno, la capacidad, sabemos que hablamos de Jesucristo, de sus credenciales como Dios y hombre verdadero, que así lo necesitaba que fuera, ¿verdad? Y vimos por qué, hemos visto y repetido por qué se necesitaba que fuera Dios, para que fuera suficiente su paga, y por qué que fuera hombre, porque si no hubiese podido morir. Espérame que no me corre mi hora. La necesidad de un Salvador, Jesucristo, ok, Dios con nosotros. Y esta es la diapositiva, la que están viendo. Esta es bien importante, esta diapositiva, esta sí quiero que se la aprendan así como está. La obra de la Trinidad en la salvación, que le compete al Padre, la obra del Padre que fue diseñar el plan, la obra del Hijo que fue llevar a cabo este plan, y la obra del Espíritu Santo, que es el que constantemente está declarando el plan diariamente en nuestras vidas. Entonces, esta diapositiva de la obra de la Trinidad la están viendo, ¿verdad? Esta es importante, es la diapositiva número 10. Sí. Ok. Posteriormente pasamos a lo que fue la exposición de Hannah, del Ordo Salutis, las etapas del llamamiento, conversión, etcétera, etcétera. Y el día de hoy vamos a entrar al tema que se habla de los sufrimientos, el sufrimiento o la pasión de Cristo y el significado de su muerte. En su manual es el tema número, ya le digo, el tema número 28. La pasión de Cristo y el significado de su muerte. La pasión se refiere al sufrimiento que él experimentó. O sea, sus sufrimientos no solo se dieron en el día que él fue crucificado, ¿verdad? Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, hablamos de algo que tiene que ver con un término se usa, es presciencia. Presciencia es pre y ciencia, o sea, previo al conocimiento, previo conocimiento, previo conocimiento. Quiere decir que él, recuerden que desde que él vino a este mundo, él sabía que iba a morir y de la manera que iba a morir. Entonces, incluso eso se reconoce como uno de sus sufrimientos. Entonces, la diapositiva que están viendo son los sufrimientos tipificados del Salvador. Hay sufrimientos premosaicos y posmosaicos. Esto solo habla de todas las ofrendas y sacrificios que hubieron previamente en el Antiguo Testamento. Todos, acuérdense que involucraron sangre. Las dos pajaritos, una vaca, lo que fuera, pero involucraba sangre. Eso solo es algo para que ustedes lo vean. Sufrimientos tipificados, ya vemos el premosaico, sabemos que el sacrificio de Abel, tenemos el altar que hizo Noé, los mosaicos, pues el cordero pascual, las ofrendas de los levitas, cómo se presentaban constantemente, las dos avecías, el ceremonial de la expiación con el carnero, la vaca alazana, que también era un sacrificio de una novia de color rojizo. Estos solo son ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento ya estaba tipificado lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? Expiar los pecados por medio de la sangre, entregar su vida. Hoy sí entramos a sus sufrimientos. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Yo le ayudo. Si la están viendo, ok, gracias, Sebas. ¿Cuál leo? El de... Está en la diapo Sufrimientos del Salvador, que hay un cuadro amarillo. No, estamos en la 20. Sí, estamos en la 20. Ya se va a correr a la 21, porque es la siguiente. Ya. ¿Toda la 21 qué parte? Sí, todo, o sea, lees el sufrimiento y el detalle del sufrimiento. Ok. Los sufrimientos del Salvador, sufrimientos en la vida, la tentación. Cristo fue tentado para socorrer a todos los que son tentados. Hecho semejante en todo a los hombres, salvo en el pecado. Hechos 14:15. Su santidad. El pecado no afectó a Cristo, sin embargo fue hecho pecado. Según de Corintios 5:21.
La realidad del pecado, sus manifestaciones y consecuencias tuvieron que producir un profundo sufrimiento a causa de su santidad absoluta. Su compasión. La compasión forma parte del amor y de la gracia de Dios. Salmo 103:13. Cristo sentía profunda compasión por la situación de los hombres. ¿Cuál es ese libro? Marcos 6:34. Su presencia, la cruz, era de anticipado conocimiento del Señor. Continuamente predijo aspectos generales y particulares de su muerte. Mateo 16 y Marcos 9:31. Gracias, Sierra. Entonces, aquí está lo que les hablaba, ¿verdad? Jesús desde el momento que vino y que nació, él ya tenía conocimiento, él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, desde entonces él sufrió, pues no solo en el huerto de Getsemaní, que nosotros tenemos que lloró sangre, ¿verdad? Ese fue cuando ya se hizo como el clímax de su sufrimiento, lo más álgido. Pero él sabía de su sufrimiento desde lo que iba a suceder, ¿verdad? Desde que él tenía uso de razón. Como dijimos, su compasión, o sea, él al ver que la gente pecaba, que la gente se perdía, etcétera, mientras anduvo aquí como Dios, que nos amaba a todos, tuvo que haber sufrido por eso. Lo de la tentación, pues ya lo habíamos visto. La siguiente. Siga leyendo, Sebas, por favor. Seguimos en la 21. Hoy. Pero la 21, ven la 22. No, estamos en la 21. Ya corrió, ok. ¿Corrió la 22 ya? No. Qué raro. Sí, en la 21. ¿Corrió? No. Ay, no lo sé, usted otra vez no quiere correr. Aún no. Ok, ¿Ya? Ya. ¿A dónde está ahorita? Ya está en la 22. Ok, No, dele. acá está la 23. ¿Se corrió? Sí, pero ahora está en la... ya. La leo esa, ¿verdad? Ahí, Dele. los sufrimientos del Salvador, sufrimientos de la pasión, la agonía de Getsemaní. El que agoniza es una persona divino humana, quien lloró y gimió. Quien agonizó es Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Juan 1:14. En la casa del sumo sacerdote, Cristo fue mojado y golpeado. Marcos 14:65. La flagelación. La flagelación. Uno de los tormentos más crueles en el sufrimiento anterior a la crucifixión. Juan 19:1. La corona de espinas. No era simplemente una corona, sino más bien un capate formado por tiras de plantas espinosas entrelazadas. Juan 19:12. La crucifixión. La agonía en la cruz se extendía a lo largo de muchas horas, hasta que finalmente morían por asfixia cuando la posición y el cansancio les impedía respirar. Okay. Entonces el método por el cual al final él termina siendo, o sea, el clímax de su sufrimiento realmente sí fue la crucifixión, ¿verdad? Que no solo era una, ¿cómo les digo? No solo era un sufrimiento físico del dolor que experimentaba, sino un sufrimiento moral, porque recuerden que en aquel entonces el morir en un madero era visto de una manera fatal, o sea, era lo peor, los criminales de los más criminales, era una vergüenza pública. Y de hecho, trataban de profanar los cuerpos porque era la concepción que tenían todos los que eran dueños de la verdad. Su concepción era de que profanando aquel cuerpo, entonces ese cuerpo no iba a ser propio de la resurrección. Entonces, no solo al morir crucificado, no solo es una muerte cualquiera, ¿verdad? De decir, murió físicamente con el dolor, sino que igual fue un sufrimiento moral de ser públicamente avergonzado, visto como lo peor, como criminal, y él siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sin pecado alguno. Entonces, todas estas cosas lo que añaden es a un mayor valor, santidad, todo eso, mayor valor a su muerte. ¿Por qué? Porque una persona, cuando yo soy la que peco,
y yo soy la que me excuso y yo estoy diciendo, o sea, yo estoy pagando por un pecado que cometí, pero Jesucristo al entregar su vida por pecados que él no cometió, en donde ese pago que él hizo se vuelve alcanzable o suficiente para todos los demás pecadores, porque él era santo, él era puro, no tenía pecado, él no era culpable de nada, sufrió de manera física, sufrió de manera moral. Entonces, eso hace que sus niños que se pagan haya sido alcanzable para todos. La aplicación personal. Ayúdeme a leer, por favor, que ando un poquito mal de la garganta. ¿Quién más está por ahí? Ya leyó Sebas. Ya leyó. Yo leo, pues. La mujer. Ok. Por favor. Los sufrimientos, detalles de la pasión es la presentación que está. No, aplicación personal. No, no está. No les corrió. No. Que yo creo que tarda segundos en aparecer. La aplicación personal, ¿ven? No, está en la misma pantalla. Bueno, me voy a ir a la... ¿Ven algo ahorita? ¿Ya se corrió la... No. No, en la 22, la que leyó Sebas. Ok. Me estoy haciendo de todo y no. Me avisa, espera, ojalá. Ahí. Estoy en la misma. Ahorita está en negro la pantalla. Sí, en la misma. En negro está la pantalla. Ahí. Nada. Nada. ¿Será que es que un poco lento? Nada. Bueno, voy a leer. Aplicación personal. Dice que la cruz de Cristo en toda la dimensión de la una ¿verdad? Es toda la vive juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ante este amor demostrado, todos una forma de expresar gratitud. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que ante tal demostración de amor, en donde el mismo que había sido judío, pues se entregó a sufrir por nosotros, la única respuesta lógica que podemos tener en forma de gratitud es hacernos siervos juntamente con Él, ¿verdad? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Diego, tenés lo de el manual ahí para que lo compartas. Sí, sí lo tengo. ¿Qué página pongo? ¿Me escuchan? Es de ese tema te va a la segunda página de la Pasión de Cristo. La segunda página que dice el significado de la Ok, estoy en el tema. Muerte de Cristo, ¿sí? Buscándola aquí. Dice, el Señor fue traicionado. La segunda página del tema, el significado de la muerte de Cristo, es porque quiero que vean el cuadro. No tiene página, o sea, estoy en el tema. En el tema la pasión de Cristo y su significado, ¿verdad? El significado de la muerte de Cristo, en segunda página de ese tema.
Ok, voy a ver. Significado. Compartirlo, y ahí vamos viendo. Ah, ok, sí, mejor. Tiene razón. Ahorita. A La ver. segunda página después de ese tema, la segunda página, es que mi manual no tiene numeración. ¿Pueden ver? Sí, sí se mira. Ok. Aquí hay. Aquí empieza el significado de la muerte de Cristo. La segunda página sería esta. Bueno, Cuadro. que ahorita con el significado de la muerte vamos a ver 4 cosas: lo que es expiación, lo que es redención, reconciliación y propiciación. ¿Cuáles son los significados de la muerte? Expiación, redención, reconciliación y propiciación. ¿Esta es, Javi? La muerte de Cristo. Uy, no, yo la escucho trabada. No sé los demás. Sí, no se escucha. Igual no escuchamos. Hay 4 No. Está muy mal la señal. Pero hay 4 los demás ven. Mucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? No. Javi, hasta ahorita la escucho. Y hasta ahorita se escucha la voz. Diego, si te escucho. Ok, No, ¿me escuchan? no la escuché hasta ahorita la escucho. Hasta ahorita se le escucha claro. Ok, entonces solo subiste un poquito más, Diego, del cuadrito para arriba. Ok. Un poquito, justo como 2 parrafitos antes. Y me Aquí. ayudas a leer. Aquí. Sí, un poquito más, sí, subiste un poquito más. El que se llama Hay 4 doctrinas básicas. Ahí. Ok. Dice, hay 4 doctrinas básicas. La primera, la muerte de Cristo fue una sustitución por los pecadores. La segunda, una redención respecto al pecado. La tercera, una reconciliación con la relación al hombre. Y la cuarta, una propiciación en lo que toca a Dios. Okay. Eso, si pueden circularlo o algo, ustedes marcarlo, esas 4 cosas, apréndanselas. Aquí, ven. ¿Lo puedes resaltar? Ok. Okay. Una sustitución por los pecadores. El concepto de una expiación por sustitución. El significado de la expiación por la sustitución. La expiación por sustitución o expiación vicaria significa simplemente que Cristo sufrió como un sustituto por nosotros. Es decir, en vez de nosotros, lo
lo que redundó en beneficio de nosotros al proveer un pago por nuestros pecados. Y ahora lees el cuadro. Okay. Dice expiación personal, provista por la parte ofensora, un asunto de la justicia estricta, nunca terminada. Expiación vicaria, provista por la parte ofendida, una combinación de justicia y amor, un sacrificio completo. Entonces, la expiación personal era la del Antiguo Testamento y la expiación vicaria la del Nuevo. Entonces, así es. Entonces, ahí fue, todo ese cuadrito me lo va a circular también, me lo va a marcar. Bueno, que le voy diciendo que cosas tienen que aprenderse para el examen. Entonces, si se diciendo que él está en lugar de Cristo, y este es el nombre que se le da al Papa en la religión católica, ¿verdad? Vicario de Cristo. Entonces, la expiación es eso, es precisamente el pago de los pecados por algo. En el Antiguo Testamento, como bien lo dijo Diego, iban, colocaban el corderito, debía ser un corderito que significara algo para las personas. O sea, yo criaba corderito en todo el año con mi mascota, le agarraba niño el corderito, que me corto, yo había criado, el que yo quería, el que toda mi familia lo había visto crecer durante un año, ese es el corderito que yo presentaba el día de la expiación. Entonces, las personas ponían las manos sobre el corderito antes de matarlo, para que todos los pecados fueran transferidos al corderito y después con sangre había perdón de los pecados. Entonces, pero era una expiación, como bien lo dijimos, una expiación como personal, ¿verdad? Yo entregaba un corderito porque yo había ofendido a Dios, porque había transgredido a Dios. Yo entregaba el corderito, era un asunto, como lo dice en el cuadro, de justicia estricta. Yo me porté mal, yo doy el cordero. Y nunca se terminaba. Todos los años había que volver a hacer este rito. Es más, en este tiempo, el día de mañana, para los que no saben, celebramos el Yom Kippur. Yom, que viene de día, Kippur de expiación. Mañana en el calendario judío se celebra el día de la expiación. Es decir, que una vez al año, todos los años, hay un día selecto, ¿verdad?, en el cual se hacía este tipo de sacrificios a nivel general para la expiación de todo el pueblo. Expiación vicaria, como les dije, es en vez de. ¿Qué diferencia hay con la expiación personal? Ya no es la parte ofensora que puso la paga del pecado, sino la parte ofendida. Dios, que fue el ofendido, fue el que ofreció a su hijo. O sea, él mismo, el agraviado, puso la paga del pecado. Es una combinación de justicia y amor, porque no es equiparable. Él era santo y puro y aún así murió. Lo hizo todo por amor y es un sacrificio completo. O sea, es una vez y para siempre, está terminado. No es un año tras otro. Entonces, esa es la diferencia entre una expiación personal y la expiación vicaria. Entonces, yo pregunto un examen, ¿qué tipo de expiación es la que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué me va a contestar? Expiación vicaria. ¿Sí? Expiación vicaria. Siempre se confunden en esto. Siempre me ponen una expiación personal. No. Expiación vicaria. En lugar de o en vez de. Ok, Diego, si quiere, hoy sí empiezo yo otra vez. No cierre el manual porque vamos a ver otra cosita ahí. Pero voy a compartir yo. Ojalá que ya pueda comenzar a compartir. Me avisan si lo ven. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿lo están viendo ya? Sí, la vi hoy, sí. Ok, entonces ahí nos habla de los 4 temas que estamos hablando. De lo que es expiación, que dijimos que es eso, en sustitución de alguien, pagar por el pecado. Hablamos de redención. En este tema vamos a hablar de expiación. Vamos para abajo. Expiación, redención, reconciliación y propiciación. Redención y reconciliación ¿de qué? Decía arriba, una redención respecto al pecado. Ya vimos que fuimos salvados de la esclavitud del pecado.
Dos, una reconciliación. ¿Qué tipo de reconciliación? Los que ya estuvieron conmigo desde el tema de Adán y Eva, sabemos que cuando hablamos de la revelación, hablamos de prelapsaria y poslapsaria, la que tiene que ver antes de la caída y después de la caída. Con la caída se perdió la relación. Entonces, lo que es Jesús, la revelación de Jesucristo, tiene un tipo que es proposicional, o sea, tiene un propósito, que es la reconciliación. Restablecer la amistad que había entre Dios y la humanidad. Y lo que es la propiciación. ¿Qué diferencia entre propiciación y expiación? Expiación es pagar por algo literal, nada más. Usted pecó, usted cometió un agravio, usted le robó a alguien, usted se lo restituye. Hasta ahí. Eso es expiación. Pero aunque usted le pague a alguien lo que le quitaron, usted no le puede quitar los sentimientos a esa persona de que ya perdió la confianza en usted, de que está enojado, molesto, etc. Usted no puede. Por más que usted pague por algo que usted robó o un agravio que usted hizo, no puede quitar los sentimientos de la persona. En cambio, esa palabra propiciación sí abarca eso. Abarca de que Jesucristo, cuando muere Él, no cualquiera de nosotros, sino que Él mismo, siendo hombre y Dios, propicia. ¿Qué es la propiciación? Apaciguó la ira de Dios. Ya no está más enojado con nosotros. Y no se trata de verlo como un Dios iracundo, ¿verdad? Un Dios como está planteado en el paganismo. Los dioses en el paganismo saben de que cuando ya perdía el favor la persona, les hacían de todo, ¿verdad? Sino que se basa en los mismos atributos o características que Él tiene. Sabemos que es un Dios de amor, pero sobre todo Él es un Dios santo, santo, 3 veces santo. La característica que más se repite de Dios o atributo a lo largo de la Biblia es que Él es santo. Entonces, si Él es santo, Él no puede tolerar el pecado. Él es ofendido por el pecado. Y si Él es justo, debe buscar la paga por ese pecado. Entonces, no se trata de que Él está enojadísimo y como que el Dios iracundo, no, sino que es algo que es inherente a sus atributos y a sus cualidades. Si Él es santo, Él también es justo y debe buscar, no puede contradecirse. Lo que ya está dicho en la Biblia, Él no puede contradecirse. Si Él ya dijo que esto es pecado, estos son sus mandamientos, estos son sus leyes, y esto es pecado, y esto es pecado, y yo las transgredo, o sea, Él no puede ir en contra de Él mismo, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Jesucristo en la cruz no solo fue expiar los pecados, sino que propició la ira de Dios, o sea, que ya está aplacada. Y si la ira de Dios ya está aplacada, ¿qué más puede hacer el ser humano? Si ya está aplacada, ¿qué más puedo hacer yo para agradar, para que haya perdón de pecados? ¿Qué más? Nada. O sea, realmente solo tenemos que aceptar el sacrificio que Dios hizo y por gratitud, como les he hablado siempre del tema lutreo, de lo que hacía el esclavo cuando era redimido, por gratitud yo lo acepto como mi padre y me hago su sierva, ¿verdad? Con identidad de hijo de Dios, pero yo me califico como su sierva y por gratitud le sirvo. Entonces, propiciación es aplacar la ira. Entonces, esos 4 son las doctrinas que acabamos de leer, que les dije que subrayarán en el manual, que es lo de la expiación, la redención, la reconciliación y la propiciación. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y propiciación? Ustedes me la tienen que contestar en examen. Expiación solo se refiere al rescate, ¿verdad? Al pago por la culpa. Propiciación, aparte del rescate y pago por la culpa, implica aplacar la ira. Siguiente, vamos a ver. Jesucristo en todo es la propiciación. Es el propiciatorio, el que sustenta ante Dios la sangre de la expiación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Pasó por alto los pecados pasados. Es el sacerdote que ofrece el sacrificio y la víctima del sacrificio a su vez. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, para los que van haciendo el trabajo, que tienen que entregarme, aquí podrían agregar Romanos 3:25 y lo agregan al trabajo. ¿Habla de qué doctrina? De la doctrina de la propiciación de Jesucristo. Entonces ahí lo agregan. Expiación, limpieza mediante la sangre, ya lo hemos hablado, expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Está Isaías 53, del 4 al 5. Reconciliación, como les dije, es restableciendo la relación que se había perdido entre Dios y la humanidad.
porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Todos estos son versículos que ustedes pueden poner de la carta de Romanos para este tema, ¿verdad? En el trabajo. Redención, una obra de rescate, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estamos hablando de las mismas 4 doctrinas. Una consultita, ahorita que dice el trabajo. Cuando nosotros le mencionemos el versículo, tenemos que escribirlo, el versículo completo o solo el número. Hola. Hola. Creo que se desconectó Abby. No, creo que ahí está. Solo que está. Sí, porque no se oye nada, está en silencio. Sí, hombre, pues.